Hola alumnos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar la primera mitad del tema 7, el sector secundario, minería, energía e industria. Bueno, como ya vimos en el tema 5, el sector secundario es el encargado de transformar todos los productos que fabrica el sector primario en productos manufacturados o, dicho de otra manera, consumibles ya por las personas, y también el que se dedica a la construcción, porque en el fondo construir casas es coger productos semi-elaborados para crear edificios en los que ya sí pueden consumir o en los que pueden vivir o trabajar las personas. Cuando hablamos del sector secundario, ¿qué incluimos? Bueno, pues no solo incluimos la industria que en sí conocemos, como desde una industria como Alvalle, que puede fabricar gazpacho, ensaladas, o una industria como la SEAT, que fabrica coches, sino que hablamos también de las actividades mineras y las relacionadas con las fuentes de energía. ¿Por qué motivo? Porque para poder consumir, no sé, el carbón, que es un recurso mineral, como para poder consumir la energía eléctrica, necesitamos una serie de procesos intermedios, porque el consumidor final no puede hacer nada con estos recursos brutos, ¿vale? Vamos con el primer apartado, los recursos mineros. Bueno, cuando hablamos de los recursos mineros, hablamos de todos los minerales y rocas que existen en el mundo y que son aprovechables por el ser humano, y dentro de ellos, además, dos especies que tienen un origen vegetal, el carbón y el petróleo. Y de ello quería hablar específicamente y os traigo unas imágenes de cómo se forma. Vale, mirad esta imagen. El carbón es una roca que se fabrica a través de los productos vegetales. Los árboles y vegetación, plantas, arbustos que murieron en zonas pantanosas, zonas donde normalmente el suelo está encharcado, al caer al suelo, debajo del agua, se produce una especie de putrefacción concreta que da lugar a un primer carbón llamado turba. Cuando pasan los años y estos residuos se van cubriendo con arenas, con piedras, con sedimentos, se van apretando por pura presión de todo lo que tienen encima, y conforme más se comprimen van generando carbones de mayor calidad, lignito, hulla y antracita. Pero, ¿cuál es la característica más importante de esto? No solo la presión, sino que tarda, como aquí pone, en fabricarse entre 290 y 360 millones de años. Es decir, ¿cuál es el principal problema del carbón? Que nosotros, aunque quisiésemos y enterrásemos ahora mismo en zonas pantanosas plantas, árboles y arbustos, no podríamos tener carbón hasta dentro de 290 millones de años. El petróleo es una sustancia parecida. Lo que pasa es que no está formada por plantas. El petróleo está formado por la acumulación de tanto plantas como pequeños animales marinos, que al morir se van depositando en el lecho del mar. Sobre él van cayendo distintos sedimentos como arena y calizas que los van apretando. En esta situación se descomponen de una manera concreta, que no se convierte en sólida, sino que se mantiene en líquido, y generan una serie de gases asociados. El gas natural que utilizamos para las calefacciones. A través de la presión, durante muchos años, este material se fabrica, tarda más o menos un tiempo similar al carbón, y después, a través de estudios geológicos, podemos encontrar dónde se encuentra, y con una planta de extracción de petróleo, un pozo petrolífero, podemos extraerlo, ¿vale? Os dejo aquí la foto para que, si queréis, paréis el vídeo y os lo leáis, porque es súper interesante cómo se produce el petróleo. Volvamos a esto. Los recursos mineros son la base de la industria, y las rocas que existen son de muchísimos tipos, pero generalmente las podemos clasificar. En vuestro libro venían varias clasificaciones, pero yo me quiero quedar con esta. Por un lado, los materiales que son energéticos, que el ser humano utiliza para fabricar energía. El carbón, que ya hemos visto cómo se forma, el petróleo, el gas natural, que va asociado al petróleo,
y el uranio, que nos sirve para las centrales nucleares. En otro nivel tenemos recursos minerales no energéticos, de los cuales hacemos dos grandes clasificaciones. Materiales que son metálicos, los cuales son buenos conductores del calor y de la electricidad, son dúctiles, es decir, y maleables, los podemos poner al fuego y se derriten. Todo el mundo ha visto cómo se fabrica el oro y cómo se fabrica el hierro, que se funde y luego lo podemos transformar en barra, los podemos transformar en cilindros, etcétera, etcétera, y los podemos solidificar, pero sobre todo son buenos conductores de la electricidad y del calor, y de ellos pues tenemos que señalar el hierro, que todos conocemos, el aluminio, el cobre, el plomo, el zinc, el manganeso, el oro, la plata, el platino, el aluminio y el wolframio, que sé que la mayoría de ellos ya los habéis buscado y sabéis para qué sirven por el ejercicio de este primer apartado. Y por otro lado tendríamos todo el grupo de minerales no metálicos que se caracterizan porque no transmiten bien el calor ni la electricidad y no son dúctiles y maleables. Por ejemplo, si tú coges un trozo de mármol y lo pones a fuego fuerte, muy fuerte, como podrías hacer con el hierro, y el hierro se funde y se queda líquido, el mármol nunca se te va a quedar líquido. Entonces, a eso se refiere con que no es dúctil y maleable. Y dentro de los no metálicos, hablando del sector secundario, los podemos distinguir entre los minerales que utilizamos para la construcción, como la caliza y la arcilla, que son fundamentales para hacer el cemento, el yeso o el mármol, y otros que están destinados para la industria. ¿Cuál industria? Pues todas, desde la farmacéutica, la agroalimentaria, la de construcción, y serían pues fosfato, potasio, azufre, sal, un montón de ellos, ¿vale? Aquí os he puesto los más conocidos para que os vayan sonando. ¿Cómo conseguimos estos minerales? Que no lo he dicho, pero obviamente están en el subsuelo, están debajo de la tierra. Bueno, pues tenemos tres opciones principalmente: las minas a cielo abierto, las minas subterráneas y el fracking. Como ya os puse aquí imágenes, pero bueno, os traigo nuevas. Por ejemplo, una mina a cielo abierto muy famosa que tenemos en España es esta, la mina de Río Tinto en Huelva, de la que se lleva extrayendo desde tiempos de la prehistoria cobre. Fijaros, en esta mina se empieza desde la parte de arriba con máquinas a cortar y extraer, y conforme se acaba el yacimiento, conforme no encontramos más, descendemos un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto, así hasta abajo. ¿Por qué hay agua abajo? Porque muchas veces en los procesos de cortar este mineral, y vosotros que sois de la zona de la comarca del mármol lo sabéis, se necesita agua en esos procesos de corte, y porque cuando llueve pues el agua se queda almacenada aquí. No, a veces hay bombas que la extraen hacia afuera, pero otras veces ni siquiera interesa. Minas a cielo abierto y minas subterráneas. Y por aquí os traigo una imagen de lo que habría sido una mina tradicional subterránea, donde se excavan galerías que se sujetan con maderas a los lados para que no se derrumben. España es un país que tiene mucha de esta minería, sobre todo en el norte de España, para obtener hierro y carbón, y nuestros mineros son de los mejores del mundo. Recordad que trabajaron con ahínco para sacar al niño Julen del pozo, y también fueron contratados para sacar a los mineros de Chile que estuvieron 14 días enterrados en una mina, porque nuestros mineros son de los más especializados y de los mejores. Pero también hay una nueva técnica muy curiosa, que es el fracking, que hace unos 4 o 5 años se puso muy de moda porque se quería hacer en las Islas Canarias, entonces todo el rato se hablaba en la tele del fracking. Es una técnica que consiste en inyectar a gran presión en la tierra agua y una serie de productos químicos para conseguir romper el subsuelo. Gracias a esa presión, generar una serie de grietas, y que lo que queremos extraer, que por ejemplo en el caso de Canarias era petróleo, pero en este caso de la imagen, por ejemplo, es esquisto, salga rebotado, por así decirlo, gracias a la presión. Entonces se inyectan arena, que es un abrasivo, y elementos químicos para romperlo con gran presión, con lo cual se generan grietas, y de esas grietas sale lo que estamos buscando. ¿Más o menos queda claro? Lo que pasa es que esto produce microterremotos, porque obviamente estás rompiendo la corteza terrestre a grandes profundidades. He ahí el problema, o
por qué no querían que se realizasen técnicas de fracking en Canarias. Entonces, estas son las 3 formas que tenemos de extraer mineral. ¿De qué tendríamos que hablar ahora? Pues de que la minería, como podéis ver, provoca grandes transformaciones del terreno. Contaminamos muchos de estos productos, como los potasios, los fosfatos, el azufre, contaminan el agua, contaminan el aire y además, si la gente no va bien protegida, provocan enfermedades. Por ejemplo, vosotros que sois de la comarca del Mármol, conoceréis mucha gente que tiene enfermedades en los pulmones de respirar polvo del mármol. Bueno, pues todos los países del mundo tienen recursos minerales porque todos los países del mundo se asientan sobre tierra y en esa tierra seguro que hay algo de valor enterrado. En España, por ejemplo, a ver dónde está el mapa, en la zona de León, tradicionalmente había oro que es explotado desde época de los romanos. Tenemos plata en la zona de Cartagena y en la zona de Asturias, mercurio en Almadén, en la zona de Castilla-La Mancha, cobre en Huelva, en Río Tinto, hierro en País Vasco, en Asturias, en Las Menas, aquí en Serón. Tenemos también carbón en la zona sobre todo de Asturias, pero también un poquito en Sevilla, ¿vale? España es un país muy rico y desde época de los romanos que estuvieron investigando, muchas de las minas están ya abiertas. Pero ¿qué pasa? Que pagarle a los mineros, por ejemplo, los mineros de la cuenca de Asturias, cobran muchísimo dinero porque su trabajo es de gran riesgo. Se meten todos los días en una mina subterránea donde hay gases que les pueden matar, donde puede haber un derrumbamiento y realizan un gran esfuerzo físico a la vez que están respirando polvo de carbón, con lo cual se pueden poner muy enfermos. ¿Qué pasa? Como se les paga muchísimo, el carbón cuesta muchísimo, entonces sale más barato traer el carbón y todos estos minerales de otros países que los venden mucho más baratos porque le pagan mucho menos a sus empleados que extraerlo de aquí. Por otra parte, podríamos hablar de los principales productores de ciertos elementos en el mundo. Estos que ya habéis estado buscando vosotros y yo he hecho un mapa. Estados Unidos es el mayor productor de gas natural del mundo y el segundo en producir petróleo. Canadá, por ejemplo, destaca en la producción de potasio para las industrias, sobre todo agroalimentarias, y en la producción de uranio para la producción de electricidad en las centrales nucleares. México destaca por su mina de Potosí, que es rica en plata. Chile por el cobre. Arabia Saudí y Rusia son los mayores productores de petróleo del mundo. Rusia además está en rayas azules porque es la mayor productora también de diamantes del mundo, junto con la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo está también rayada en morado porque produce un mineral valiosísimo, el coltán. Y aquí en súper chiquitito que no se ve está de morado Ruanda, que también es uno de los principales productores de coltán del mundo. Os podéis imaginar en estos países que son países en vías de desarrollo o subdesarrollados, quién controla esta producción de minerales estratégicos tan importantes como el coltán. Probablemente países extranjeros como Estados Unidos o ponen gobiernos que son afines a sus intereses y que les dejan explotar todos estos diamantes y todo este coltán al ritmo que ellos quieren y pagarles una miseria, o generan inestabilidad política, entregan armas a distintos grupos, intentan mantener una especie de anarquía para que no exista un gobierno fuerte que reivindique los derechos de estos países a administrar ellos sus propios recursos para aprovecharse de la situación y seguir exportando. Por último, tenemos aquí a China, que la he puesto en color blanco y morado porque es la mayor productora del mundo de carbón, hierro, oro, plomo, molibdeno, zinc y fosfato, entre otras. Fijaros, por ello, por ser la mayor productora del mundo, la gente dice que China está destinada a ser la primera potencia mundial y sustituir dentro de muy poco a Estados Unidos como la potencia dominante del mundo entero, porque es la mayor economía del mundo. Visto el mapa y habiendo hecho vosotros el ejercicio, vamos a hablar ahora de las fuentes de energía. Las fuentes de energía son aquellos recursos existentes en la naturaleza con los que el ser humano
puede fabricar o electricidad o calor. Dentro de las clasificaciones posibles las vamos a ordenar en renovables y no renovables. Y ya sé que en esto sois unos expertos porque ya lo vimos en el tema 5. Las renovables tienen su origen, la mayoría de ellas, en el Sol. El Sol que activa los diferentes procesos. Os traigo aquí un cuadro que clasifica sus características. Por una parte, las energías renovables. ¿Qué ventajas tienen? Que son inagotables, como se producen con el Sol o como se activan con el Sol, nunca se van a terminar. Es decir, las podemos utilizar hoy, las podemos utilizar dentro de 100 años y las podíamos utilizar hace 300 años. Y son muy poco contaminantes porque ya existen sin que nosotros hagamos nada. Lo único que tenemos que hacer es poner máquinas que aprovechen esa existencia. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que son inconstantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pensad en la energía eólica. No siempre sopla el viento. ¿Qué hacemos el día que no sopla el viento? Nos quedamos sin electricidad, el frigorífico se apaga. Entonces, a eso se refiere con que son inconstantes. Y por otra parte, necesitan mucha inversión para instalarlas. Como son energías nuevas en las que todavía no se ha invertido mucho dinero y que los gobiernos no han dado ayudas para instalarlas o no están muy generalizadas, todavía es muy costoso. Por ejemplo, imaginad poner unas placas solares para tener agua caliente o imaginad poner una caldera de gasoil que te caliente el agua para ducharte. Obviamente la caldera de gasoil siempre va a ser mucho más barata. Por eso uno de los inconvenientes de la energía renovable es que necesita mucha inversión. ¿Y cuáles son las energías renovables? Bueno, yo ya sé que las conocéis todas, pero por si acaso os traigo. Primero tenemos la energía solar fotovoltaica, que es aquellas que con paneles fotovoltaicos transforman la energía del sol en energía eléctrica directamente. Tenemos otra modalidad que es la energía solar térmica. Son estas placas que hemos visto alguna vez sobre los tejados que utilizan la energía del sol para calentar el agua que circula por estos depósitos y se almacena aquí y bueno, pues nos sirve como agua caliente. Luego también tenemos la energía eólica, que esto vosotros que sois de la comarca del Mármol y que un montón de veces habréis ido a Baza, estáis hartos de ver. Lo que no sé si sabéis es que estos molinos se pueden poner también dentro del mar, donde no molestan a nadie. Energía eólica. Dentro de las energías movidas por el agua tenemos tres tipos. De una parte, la energía hidráulica, la que consiste en frenar ríos creando embalses y después permitir la salida del agua, y aquí hay unas turbinas que se mueven y generan electricidad. Por otra parte, tenemos la energía mareomotriz, que es la que aprovecha el movimiento de las mareas. Con unas turbinas bajo el agua aprovechan ese vaivén de la marea, que es bastante lento, para mover las turbinas en un sentido o en otro. Y por último, una que no sé si conocíais, que es la energía undimotriz, la energía que podemos aprovechar de las olas. Aprovechan ese vaivén de las olas para generar movimiento y del movimiento electricidad. Además, tenemos otros dos tipos, la energía geotérmica, que aprovecha el calor de la tierra, introduciendo agua fría a grandes profundidades donde la tierra, que ya sabemos que conforme vamos descendiendo y nos vamos acercando al manto y al núcleo, aumenta el calor y la presión. Entonces, presionando agua conseguimos que ésta se caliente y suba por otro conducto que hemos creado en forma de vapor o en forma de agua muy caliente que mueve una turbina y esta turbina genera energía eléctrica. Y por último tenemos la biomasa, que es aprovechar los recursos de desecho de la naturaleza, como por ejemplo el hueso de aceituna, la cáscara de almendra, los trocitos que sobran de cortar madera, esta materia orgánica que ya se iba a generar y que íbamos a tirar a la basura para combustión, es decir, para obtener energía térmica, y esta combustión genera CO2 que luego es aprovechada por los árboles para alimentarse junto con el sol y realizar la fotosíntesis. Pero se trata de aprovechar esta materia orgánica que ya existía y a la que no le estábamos dando uso para generar energía térmica. Bueno, esto como energías renovables, ¿vale? Pero las más frecuentes son las no renovables, las que se producen a partir de tres minerales y de los gases asociados. ¿Cuáles son sus características?
Como ventajas, requieren muy poca inversión. Ya hablábamos que instalar una caldera de gas o instalar una caldera de gasoil es muy barato, porque son las mayoritarias, son las que todo el mundo utiliza y se adaptan muy bien a la variación de necesidades. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de qué pasaba si de repente no había viento? ¿Qué hacíamos y cómo producíamos energía? Bueno, pues como estas calderas o estas energías funcionan apretando un botón, si necesitamos electricidad, encendemos, si no necesitamos, apagamos. Entonces, se adaptan muy bien a nuestras necesidades y no estamos limitados porque sea de noche, porque no haya sol, etc. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Bueno, pues que contaminan muchísimo, son uno de los principales problemas de este milenio y de vuestro futuro, porque vosotros vais a vivir bastante más tiempo que yo. Contaminan un montón y estamos llevando el planeta a unos niveles de contaminación que ya no van a ser resistibles y que son limitadas y se van a agotar. Recordad lo que hemos visto con la formación del carbón y el petróleo, que tardan 360 millones de años en producirse. Es decir, por mucho que nosotros apretemos ahora materia orgánica bajo tierra, no vamos a obtener carbón nosotros, ni para nuestros nietos, ni para nuestros bisnietos. Entonces, una vez que se agoten, una vez que ya no podamos extraer carbón, ni petróleo, ni gas natural de ningún lugar, ¿qué hacemos? Sin embargo, son las que más se usan en el mundo entero. Fijaros, he transformado los datos que os ponía en un gráfico. En la mayor parte del mundo lo que se usa es el petróleo. La mayoría de industrias mueven un 32%, pero el carbón sigue siendo una gran fuente de energía, porque China, que es el principal productor de carbón del mundo, utiliza en la mayoría de sus industrias carbón para no tener que comprar petróleo a otros países y depender de ello. El gas natural, que sería el tercero en la producción mundial y en el consumo mundial a datos de 2019, estaría asociado a las bolsas de petróleo, y la energía nuclear. ¿Cómo se produce la energía nuclear? Creo que ya sois bastante expertos en energía nuclear gracias a los Simpson, pero por si acaso vamos a repasarlo un poquito. En una central nuclear se produce la fisión de elementos como el uranio. Esta fisión produce una gran cantidad de energía, de calor, que es aprovechado poniéndole agua. Este agua se calienta muchísimo, se convierte en vapor, el vapor mueve una serie de turbinas y cuando se enfría el agua lo suficiente, vuelve a entrar otra vez al ciclo. A su vez, ¿cómo se enfría el agua? Bueno, pues con una serie de circuitos de enfriamiento que suelen ir, es la gran desventaja, al río, a los lagos o al mar, que es la forma más fácil y más barata de obtener agua fresquita para refrigerar todo nuestro sistema, ¿vale? La energía nuclear, que supone un 11% de toda la energía que se produce en el mundo. Y si os fijáis, pues para todas las renovables solamente suponen un 8% de toda la energía que se produce y se consume en el mundo. ¿Qué problema deriva esto? El primero, la contaminación, que ya habíamos hablado de ello. Quemar los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas natural, genera monóxido de carbono, dióxido de carbono y muchas veces dióxido de azufre y de nitrógeno, que producen las lluvias ácidas que estropean la vegetación y impiden la fotosíntesis, o que generan el smog, que son esas nubes contaminantes, que por eso luego vemos las imágenes de la gente en China, no las de ahora del coronavirus, con una niebla inmensa de contaminación y la gente llevando mascarillas para evitar ahogarse en esos gases tóxicos. Además, pues tenemos el peligro de los residuos radiactivos de las centrales nucleares y también de que estas centrales tengan accidentes, como el de Chernóbil, que se ha puesto bastante de moda en Instagram de gente que va a hacerse fotos a Chernóbil, aunque allí sigue siendo peligroso ir porque hay una gran radiactividad, o el de Fukushima, que ya si habíais nacido en el año 2011, que se produjo en Japón después de un maremoto y que ha contaminado gran parte del océano Pacífico y pues una región muy importante en Japón. Por otra parte, tenemos un segundo problema, y es que no todos los países producen carbón, gas natural y sobre todo petróleo. Por ejemplo, en el caso de España ya hemos dicho que el carbón del norte apenas se está produciendo, gas natural no tenemos y petróleo tampoco.
Con lo cual, si queremos tener industria o si queremos que nuestros coches funcionen o que nuestras calderas de calefacción funcionen, tenemos que recurrir a comprarlo al exterior. Y esto nos convierte en países dependientes, porque vamos a pagar el petróleo al precio que nos lo quieran vender. Y entonces existe una dependencia entre los países que no tienen capacidad de crear estos recursos y los que sí. ¿Qué pasa? Que no son tontos los países productores, se han organizado para defender sus intereses en este organismo que ya lo estudiasteis en el tema 5, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ha causado varios problemas a lo largo de la historia desde que se fundó. Pero eso os dejo que lo investiguéis vosotros porque aquí tenéis la tarea para hacerlo. Y ya nos quedaría el tema de la industria y la construcción, que nos lo dejamos para el próximo día para que este vídeo no sea muy pesado. Un beso, preguntarme las dudas a través de los comentarios privados y nos vemos pronto. ¡Chao!